Finanzas personales, retiro, metas financieras, inversión, ahorro, fondos indexados y claro, lo que pasa en la economía y cómo nos afecta a todos. Aquí no venimos a darte fórmulas mágicas, venimos a aterrizar el dinero a la vida real para que tomes mejores decisiones sin necesidad de traje ni corbata. ¡Arrancamos! Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast número 3 de esta temporada con mi compañero George. Así es que George, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Octavio? Buen día. Pues bien, aquí en nuestra tercera emisión, en estos temas que se han puesto bastante interesantes. ¿Y qué tenemos el día de hoy? Pues bueno, primero, como siempre, la introducción, finanzas sin corbata. Aquí el dinero no lo vemos complicado y hoy es el retiro en México. Un súper tema. ¿Cómo ves, George? Pues bastante interesante el retiro. ¿Cuántas personas pues escuchamos hablar de la nueva ley, la vieja ley, todo eso que escuchamos que a fin de cuentas tenemos que llegar a algún momento, ¿no? Correcto, creo que nadie se salva si no es que antes te mueres, ¿no? O sea, Ya no llegaste al retiro. ya no se nos da, ¿no? Entonces creo que todos vamos a pasar por ahí. ¿Qué te puedo decir yo? Tú tienes 31 años, yo tengo 59. Así es que yo prácticamente estoy llegando a esa edad de 65 años. Y la verdad creo que sí vale la pena mucho hacer una estructura para el retiro. Te voy a dar un dato. Prácticamente el 70% de los mexicanos no van a tener pensión o van en una pensión muy raquítica. O sea, de cada 10 mexicanos, 3 digamos que van a tener una pensión considerable. ¿Qué opinas, George? Pues me incluyo en ese grupo. Creo que dentro de esa parte, pues, bueno, no de los que no tendrán pensión, más bien yo creo que habría que entender que la pensión que ellos van a obtener ya no es la del gobierno que directamente el Seguro Social o el ISSSTE les da, ¿no? Bueno, creo que el ISSSTE quizás sí siguiera teniendo sus pensiones, pero bueno, hablando como tal del Seguro Social, que es el grosso de la población, pues sí, sin duda, creo que el término no tendrán pensión, pero más bien a una pensión suficiente, ¿no es así? Por lo que quiero entender, porque pensión pues todos van a tener algo. Correcto. Pero ahorita... Bueno, dependiendo, ¿no? Porque a lo mejor fuiste totalmente en un... Independiente, correcto. Nunca llevas el solo. Nunca llevas seguro. Total. O en la parte de informalidad, ¿no? Y nunca fuiste previsor por tu cuenta, pues literal, va a estar difícil. Pero bueno, depende también cuánto hayas ganado, cuánto hayas guardado ahí. Bueno, Hay esquemas, ¿no? Pero bien lo dijiste, la ley 73 era la ley pasada y pues le tocó a mi papá, le tocó a mi mamá, le tocó a tu papá, le tocó a tu mamá y la verdad es que eran pensiones mucho mejores que las de hoy, ¿no? Literalmente, si traías un buen ingreso y traías muchas semanas trabajando, prácticamente te ibas bastante bien, lo que equivale hoy a una buena pensión por el Seguro Social todavía de 70, 80 mil pesos. Fácil, sí, sin duda he escuchado que hay pensiones que sin ningún problema las personas pueden alcanzar a más de 20,000, 30,000 pesos en la actualidad. Muy interesante este dato que tocas. O sea, el tope para esas pensiones, digamos que es hasta de 78,000. Y digamos que las personas se pueden ir hasta con más que con lo que ellos ganaban, con la ley, con la modalidad 40, es así, entiendo. Sí, Había más posibilidades de tener buena pensión, aunque claro, no hayas generado mucho, quiero entenderlo así. Y a fin de cuentas, de forma práctica, George, para no hacerlo tan rebuscado, pues tú cotizas de acuerdo a las semanas que hayas llegado, ¿no? Si tuviste en 1800 semanas, mucho mejor. El mínimo son 500, ¿no? Para la ley pasada. Pero mientras más tengas, pues obviamente vas a tener mejor pensión. Y los últimos 5 años de cotización. Así es que esos dos factores serían la clave. Y bueno, dependiendo de esa combinación, es una máxima pensión, una pensión mediana, una pensión baja, pero la verdad ya no se comparan con las pensiones de hoy, que sería la ley 97 de la FORE. Sin duda eran la clave, porque eso no existe más, tenemos entendido. Correcto, sobre todo para ustedes, ¿no? Que pues, obviamente tú naciste después del 97, ¿no, George? Trabajaste, perdón, después del 97. Correcto, después del 97, sí, empecé allá por el 2009, entonces pues creo que... Correcto. Que ya no, mi primer Cristo no sí fue 2009, terminando la preparatoria. Correcto, entonces entras a la nueva guardia. Y aquí lo importante que si tomamos en cuenta que solamente 3 de cada 10 mexicanos van a estar bien en el retiro, pues esas 7 personas preocupa un poco, ¿no? Porque a fin de cuentas están haciendo, pues tratando la parte social, la parte política, de que la gente más desvalida, que lo vamos a ver, esté mejor, ¿no? Y sería lo ideal. Pero la verdad es que también, pues la inflación, como vimos en el episodio pasado, pues es un impuesto muy caro, ¿no? En el tiempo y las cosas van subiendo y se hace más complicado. Entonces, no es lo mismo 5 millones de hoy que 5 millones en 30 años, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero lo más importante, y creo yo, es que tenemos que aprender que es muy probable, y que de hecho yo creo que si no te ha pasado el primo de un amigo,
que precisamente tiene que mantener a sus papás, ¿no? Pero lo más probable es que ya estés tú literal con alguien que te esté ayudando como tus hijos, el gobierno con una escasa pensión o literalmente pues trabajando por necesidad, ¿no? George, esas tres partes de esas 7 personas que estoy contando, o un familiar o la parte social de las pensiones que va a ser muy poco, o sea, hablo del gobierno, y por último la parte de trabajar por necesidad, ¿no? Sí, sin duda todo va a depender del contexto de las personas que tengan para poder, pues, tener o no un mayor ingreso, porque a fin de cuentas, pues, si es un dependiente económico, o sea, papá o hijos, pues, influye mucho en el flujo lo que la gente puede ahorrar, ¿no? O invertir, veámoslo así. Yo creo que de ahí vienen un poco estas estadísticas o cuáles creen que sean como los factores. Yo creo que es muchas cosas, ¿no? Primero, no somos un país desarrollado, que creo que es importante. En países desarrollados, sobre todo como Países Bajos, ¿no? Como por ejemplo Dinamarca, aquí ahí te va lo que se le llama como la tasa de retorno, ¿no? La tasa de retorno que tú vas a tener cuando seas grande. Déjame decirte que en esos países están entre el 70, 80% o inclusive un poco más, 85% de Dinamarca, Holanda, ¿no? O sea, Déjanos un poquito más claro el término de tasa de reemplazo. perfecto. Es como algo que voy a obtener en qué momento, o sea, por cuál situación. Me quedó el término de tasa de reemplazo creo que es un poco más complicado. Correcto. No. Sí, y es por eso le puse como yo primero como tasa de retorno, ¿no? Ok, tasa de retorno. Pero vamos a ponerle así, pero literal, como lo dijiste técnicamente, es tasa de reemplazo. Ok. Perfecto. Pensemos en una persona, vamos a poner el mismo ejemplo. No voy a hacer conversión de monedas porque sería muy difícil, pero pensemos en una persona de 30,000 pesos, ¿no? Y que en Holanda se van con el 80%. Entonces quiere decir que sería pues 3 por 8, 24, ¿no? Serían 24,000 pesos de tasa de reemplazo, el 80% del ingreso cuando tú te vas. Okay. En México se calcula entre un 30, vamos a pensar que un 50%. Quiere decir que esos mismos 30,000 pesos pues llegarían entre 9 y 15,000 pesos. Totalmente diferente, no sé si estés de acuerdo. Correcto. He escuchado un poco acerca de una ley nueva que hubo para las personas del 97 en el 2024, que tiene que ver con esto de la tasa de reemplazo, que es cierto que las personas se puedan jubilar con el 100% de su retiro. ¿Qué es esto que nos estás diciendo? ¿Es tasa de reemplazo? La gente se puede ir con el 100% de su jubilación al cumplir 65 años en México a partir de la ley de 2024. Correcto, fue muy sonado, ¿no? Fue muy sonado recientemente que precisamente el observador decía que íbamos a ser un país de primer mundo y nos íbamos a ir con el 100% del ingreso al final de lo que hubieras ganado en tu retiro. Pero bueno, la verdad es que tiene un tope más o menos, creo que de 16,700 pesos. O sea, si ganas 40,000, no puedes llegar a más de 16,700. Si ganas menos, pues te irás con ese dinero como 100%. Así es que no es tal cual como digamos la gente lo puede entender. Importantísimo este tope, lo que ocurra primero, George, 16,700 o menos, así es que así es el tope. Y yo creo que es un punto muy importante a considerar para las personas que quieren tener un estilo de vida mayor a lo que es 16,000 pesos actualmente, ¿no? Correcto. O sea, que no es un dinero despreciable, pero en alguna forma, si tú no sé con cuánto puedes vivir, pero 16,000 pesos, lo sabemos en las entrevistas que salimos a la calle y le preguntas a las personas cuánto es más o menos el promedio, y creo que todos están arriba de 25,000, vamos a hablarlo, 25, ¿no? Correcto. Actualmente, entonces 16,000 pesos puede ser un poco corto. ¿Cuáles serían como, digamos, el salario mínimo actualmente, y a partir de eso, cuánto es como el número de personas que actualmente en México tiene estas posibilidades del retiro? Wow, qué buena pregunta, George. Aquí estamos viendo en cámara un tema que a mí me impactó. Aquí vamos a ver mis lentes. Vamos a usar Más vale ver que dar un dato vale. 59 años. Entonces, vamos a ver esta parte que precisamente lo distribuye el INEGI. Es una encuesta buenísima, buenísima. Aquí les dejo el link, por favor. Mi equipo les dejará el link, pero es población ocupada según el nivel de ingresos nacional trimestral. O sea, que es decir, cuánto ganan en promedio en base a salarios mínimos las personas. Y lo primero que estamos viendo, son datos, muy extensos. Ahorita está saliendo el segundo trimestre del 2025, ¿sí? Prácticamente estamos hablando del semestre. Si se dan cuenta, la gráfica expresa el total del periodo primero, los 4 trimestres 22, 23, 24 y los 2 primeros del 25, George.
Déjame te doy un dato interesante, hemos crecido en ocupación en México de 56 millones, hemos crecido prácticamente al segundo trimestre del 2025, que ahí nos vamos, lo va a señalar, serían 59.4 millones, o sea, prácticamente hemos subido pues casi 3 millones y medio de personas del 2022 al 2025. Bueno, pues Que están empleadas, ¿correcto? correcto, que están empleadas, ¿no? Y luego viene la parte de cuántas de esas personas ganan un salario mínimo, George. Es impactante. Ganan un salario mínimo en México 23.1 millón de personas, George. Al segundo trimestre de 2025. Segundo trimestre del 2025. Estás hablando que la masa de la masa de la población trabajadora, quien se ubica en el nivel más alto sobre el salario, es el que gana un salario mínimo. Okay. Es impresionante. Pues a fin de cuentas creo que van de la mano con un poco con los datos de las personas que no tienen como esa capacidad de ahorro o que no tienen como esa poder de liquidez, ¿no? Porque de alguna manera ya nos iremos más adelante por cuánto podríamos gastar mensualmente en nuestro estilo de vida. Pero sin duda tiene que haber esa capacidad para que las personas puedan. Pero háblame un poquito más acerca de las personas que ganan un poquito más en México. No sé si haya este dato. Muy bien. Y creo que es bueno que veamos, aquí está la multiplicación de 278 por 30 días y son 8,340 pesos a la actualidad del salario mínimo, ¿no, George? Ok. Y 23 millones de personas ganan un salario mínimo. Un salario mínimo, que es que de 59 millones, ¿cuántas personas de nuevo para tenerlo claro? 23 millones de personas. Vaya por el 40%, sí, ¿no? Sí, más o menos 40, 42, 43%. Pero la verdad es que es impresionante. O sea, cuando ves estos datos te das cuenta que literalmente en México hay una brecha de ingreso, impresionante entre un salario mínimo y 5 salarios mínimos. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Okay. Es importante mencionar y creo que, déjame te doy un dato que aquí vamos a compartir, porque se me hace también un dato súper bueno. Aquí esta página que se llama TradingView, que estamos viendo. Ahí te va, George. Del 2012, que fue cuando entró Peña Nieto, a la fecha que está la presidenta Claudia Sheinbaum, el salario mínimo ha crecido un 361%. ¿Con qué comenzó? Sí, prácticamente con 60 pesos, ¿sí? 2018. Correcto. 2012. Pero 2012, ahí entra Peña Nieto, después entra López Obrador, luego Claudia Sheinbaum, y hoy está prácticamente en los 278 pesos, ¿vale? Quiere decir que aquí precisamente, es más, lo voy a subrayar porque es interesante. Quiere decir que el salario mínimo ha crecido del 2012 un 361%, ¿sí? Y desde el 2012 y un 12.14% porcentualmente, ¿no? O sea, digamos que 12.14, muy por arriba de la inflación. Ese es buen dato. La verdad es que el salario mínimo ha ido incrementando bastante en México. Ese también es un buen dato, sobre todo por la gente que tiene menos ingresos. Lamentablemente, pues aunque no lo creas, esa parte ayuda a esas gentes que están literalmente en una situación de pobreza. Correcto, porque eso obliga de alguna forma a que sea el salario mínimo establecido en cualquier lugar de trabajo, ¿no? Correcto. Entonces, y ese dato comparándolo un poquito con el episodio pasado, que también lo pueden ver yendo aquí al canal de Octavio Arrieta, la inflación estuvo ahí por ahí del 4 o 5, ¿no? Entonces va 4 o 5, sí, claro, muy bien, George, buen dato, 5%, estás 12, estás prácticamente 7 puntos arriba de inflación, lo cual está bastante bien. Pero otro dato, cuando precisamente hubo incremento del salario mínimo, decían que cuánta gente ganaba un salario mínimo. O sea, bueno, sí ganan 23 millones de personas, así es que por supuesto que ayudan, ¿no? Por supuesto que ayuda. Decían que no, pues ahí es verdad, un salario mínimo. Las personas que ganan un salario mínimo son 23 millones y lo repito porque se me hace que es, de 59,5 millones de personas. La verdad es que es una brutalidad, ¿no? Sí, y si nos vamos un poquito más allá en los datos, las personas que ganan más salarios mínimos, ¿cuántos son los porcentajes? Perfecta pregunta. Ahí te va. Ahí va, de nuevo, se me hace para ir como de paso a paso. Un salario mínimo, 23 millones de 59, que eso siempre 59,400, eso siempre va a ser la base. Después,
de más de 1 a 2 salarios mínimos, 17.5 millones, de más de 2 a 3 salarios mínimos, 3.5 millones, casi 3.6 millones, y más de 3 a 5 salarios mínimos, solamente casi 1.4 millones de ciudadanos. Y por último, George, este dato es impactante. ¿Cuántos ganan arriba de 5 salarios mínimos según el INEGI? De 59.5 millones de ciudadanos, solamente 533.968 personas. Y para que lo tengamos más claro, que sería 278, ¿cuánto sería el promedio mensual de los que ganan 5 salarios mínimos? Ok, que precisamente serían, vamos a verlo correcto, serían 278, aquí lo vamos a multiplicar por 278, lo vamos a multiplicar por 30 y luego lo vamos a multiplicar, esto nos da, vamos a hacerlo así otra vez, 278 por 30, aquí nos da 8.340 y luego lo vamos a multiplicar por 5, nos da 41.700 pesos, 5 salarios mínimos, y solamente de ahí para arriba lo ganan casi 534,000 personas. Bastante interesante. Yo creo que es casi es un poquito menos de la población que tiene la alcaldía de Tlalpan, que es de 700,000 personas. Entonces, es decir que es el porcentaje de personas. Si es para un país de 120 millones de que trabajan, son los 60 millones, que solamente 60 millones ganan más de 41,000 pesos, que podemos entender que es un salario que te permite vivir bien a una persona y quizás hasta dos, Okay. pues es un porcentaje muy, vamos a decirlo, bajo, ¿no? Y en algún momento, pues esto se debe a que por el tipo de país que somos, ¿es correcto? Correcto, y definitivamente es muy bajo. Somos un país todavía en desarrollo. La verdad es que si te das cuenta, 533 millones contra los, como dices, 59,5 millones de personas, representa prácticamente el 1% de la población que gana. Este es dato importante, solamente el 1% de la población gana por arriba de 5 salarios mínimos. Sin duda. Ay, o sea, estás hablando de 40, ¿y qué dijimos, George? 41.700 más o menos, ¿no? Correcto. 41.600 pesos. Pues sí, sin duda es preocupante este dato, pero pues muchas veces podremos ser parte o no del contexto de que el sistema del medio no nos permite crecer, pero yo creo que pues la solución de esto, si los gobernantes, las personas pues no dan soluciones, pues uno mismo crear empleos, seguir siendo creativo, buscar opciones de emprendedurismo, que creo que es nuestra forma como ciudadanos, Claro. pues poder hacer nuestro granito de arena. Y en algún momento, ¿quién quita que tu emprendimiento le dé, como lo haces tú, empleo a 5, 6, 10 personas? Nunca lo sabes. Creo que eso es importante para una economía. Yo sé que sí. El empleo, sí, eso es parte también nuestra, no solamente del gobierno. Claro que sí, ¿no? Yo creo que ser empresario, ser, como dices tú, emprendedor y generar fuentes de ingresos, pues obviamente eso marca una diferencia para el país. Y bueno, claro, si mientras más empleo, pues obviamente mejor economía, mejor ingreso puede ir subiendo como han ido subiendo los salarios mínimos. Y claro, el empleo es un factor determinante en un país para su economía. Sin duda, lo vimos en el podcast pasado, se lo dijimos recomendando, que hablamos sobre inflación. Sí. Así que pues bueno, tema bastante interesante y pues después de esta tablita, ¿qué es lo que tenemos? Pues mira, aquí es importante porque sí te lo voy a leer, yo se me hace muy interesante, ¿no? Precisamente siguiendo con el tema de los salarios en México, dice, México está rezagado en el ahorro para el retiro, según la OCDE. Fíjate bien, los mexicanos ahorran en promedio solo el 6.5% de su salario, cuando expertos sugieren tasas entre el 12 y 15%. Países como Dinamarca, Holanda, Australia duplican o triplican ese porcentaje y por tanto garantizan pensiones mucho más robustas, ¿no? Países desarrollados, aquí hay un tema muy interesante, me he metido mucho a estudiarlos. Y bueno, primero, George, déjame decirte que hay excelentes esquemas de retiro por parte del gobierno. Dos, prácticamente los ciudadanos son muy conscientes, volvemos a la cultura financiera, muy conscientes de llegar a un retiro exitoso. Y déjame decirte que sí hacen muchos planes privados por su cuenta. O sea, no solamente el gobierno, sino que ellos tienen como esa obligación muy personal como ciudadano de buscar las mejores alternativas para que esa tasa precisamente de reemplazo
cada día sea mejor para cada uno de los ciudadanos de esos países, ¿no, George? Creo que en México, desgraciadamente, desafortunadamente, no hay esa cultura de comprar ahorro para el retiro y sobre todo platiquemos sobre las personas que están entre los rangos de 3 a 5 salarios mínimos y de 5 salarios en adelante. Entiendo que quizás para abajo es muy difícil, pero bueno, si tú tienes la economía, pues dale para adelante, ¿no? Pues sin duda, si tienes, como dices, esa fuerza de capital que te permite ahorrar y tienes la oportunidad de hacerlo y de verdad no lo estás haciendo por cuestiones, pues de que quizás que quieras comprar cosas innecesarias, que vivas una vida de lujos y no necesariamente lujos tiene que pues ser necesariamente pues comprar coches, aviones, no, una vida de lujos puede ser comer en restaurantes caros todos los días, ser mal administrado, gastar dinero de más en cosas que pues no están a tu alcance quizás o quizás de alguna manera pagar intereses caros por cosas que puedes pagar menos. Entonces yo creo que hay muchos factores que si estás en esa posibilidad y tienes la oportunidad, pues estás echando en saco roto muchas cosas, ¿no? Correcto, fíjate que hoy tuve una asesoría precisamente con un cliente de nosotros, ¿no? Donde hemos hecho un par de proyectos para la educación de sus hijos y un proyecto muy específico que él eligió en un plan de inversión para tener un nuevo negocio dentro de 10 años, ya lleva 6 años, ya su hijo empezó a los 5, ya su hijo tiene 11, o sea, hemos ido en el tiempo avanzando. Y la verdad es que cuando terminamos la reunión me dijo, Octavio, muchas gracias, la verdad es que esto literalmente yo no lo tendría si no hubiera hecho este tipo de esquemas, ¿no? Él es médico, tiene una capacidad económica, vamos, muy buena y ha decidido de alguna forma enfrentar esos casos que se le vienen en el futuro, ¿no? Y creo yo que eso es lo que platicaba al principio o lo que platiqué atrás. Si tienes la capacidad económica, pues métele o sea, como dice, estamos viendo en los países como Dinamarca, Holanda, Australia, si traen triplicando quizás la tasa de ahorro de 6%, que es un 18%, pues si tienes esa capacidad, métele ese 18% y créeme que la vida literalmente te va a sonreír y va a ser una vida completamente diferente si tú ahorraras el 18% de tu ingreso, ¿no? Yo creo que sin duda algunas personas en México que ganan más de esos 50,000 pesos, quiero ver en países nórdicos, como dices, Suecia y todo, o sea, el promedio mensual puede andar en eso, ¿no? Quizás 50, 60, 70,000, y ahí es donde sí les permite esas capacidades de ahorro dentro de sus planes y dentro de sus finanzas, pues acomodar. Claro, a lo mejor los salarios más bajos ahí, como bien lo dices, pues están rondando, no lo sé, a lo mejor sobre unos 1,400 euros, 1,300 euros, ¿no? Entonces es un salario más alto, pero también hay que considerar que las cosas son más caras, ¿no? Sí, sin duda. Entonces es como, por eso hay que ponerlo en una balanza. Pero sí creo que la cultura financiera hace la diferencia. Y sobre todo, que no estamos tratando de hablar de salarios por lo menos arriba de 5 salarios mínimos, que son 40 y, ¿qué? 41,700, ¿no? 41,700, sí, arriba de eso. Si tienes esa capacidad, pégale, porque si no, el día de mañana pues vas a tener una vejez en donde dependas literalmente de un trabajo que no quieres hacer. Paso número 1. 2, de alguno de tus hijos, de algún familiar. Y 3, de una pensión pues raquítica que te va a ir gobierno. Y para evitar esto de la pensión raquítica, ¿qué cantidad yo podría saber que es la necesaria? ¿Qué tú consideras, no sé, quizás en algún momento ahí me tienen una proyección para el retiro en el que me decían, es que vas a juntar 5 millones de pesos? ¿Para cuánto me alcanzarán 5 millones? ¿Son suficientes? ¿Cuánto crees que una persona dentro de, ponle, yo que tengo 31, a mis 34 años, con cuánto podría vivir mensualmente? ¿Cuánto necesitaría considerando varios factores? ¿Cómo serían esas cifras? Correcto, George, qué buen tema aquí, ¿no? Fíjate que aquí te comparto también en la pantalla una calculadora que está en nuestra página de estrategias patrimoniales, ahí compartimos el link, la verdad utilícenla, es buenísima, ¿no? Y precisamente esta se llama estado de resultados personal. Y bueno, ¿qué te parece si le hacemos un tanteo para cuánto hoy podría vivir una persona a sus 65 años, George? O sea, bueno, una es mujer, ¿no? Vamos a poner, hay dos personas, ¿no? ¿Vale? ¿Qué te parece si nos arrancamos con el supermercado? Quiero decir, no estoy contemplando las comidas fuera. ¿Ya ves? Quiero decir, lo que comes adentro de tu casa. Comidas fuera para mí ya sería diversión. Es un entretenimiento. Entonces vámonos al supermercado o al tianguis donde compras la comida regularmente, semanalmente. Vamos a partirlo por semana, luego lo llevamos al mes. ¿Qué te gusta, George? No sé, al mes podrían ser unos 6,000 pesos. Eso debe haber 2,500 por semana. Más o menos, pues 1,500, ahí, entre unos 2,000, 2,500, podría ser ahí para irnos tan apretados, pero sí, yo creo que entre 6 y 9 podría ser un súper adecuado. Yo creo que también va variando muchas veces
del mes, ¿no? Porque hay meses que puedes gastar más, que quizás compras un poquito más de volumen y otros meses te la puedes llevar más tranquilo. Correcto. Entonces yo creo que sí, puede ser ahí un 8,000, un 8,000. 8, vamos a 8, vamos a poner 8. No vamos a tirar a que compras en City Mart, ¿no? Sí. Correcto, buen idea. El H en Querétaro, estamos pensando El tianguis y el supermercado. en una ciudad como México, 8,000 pesos, Ciudad de México, 8,000 pesos, 2 personas. Repito, en bodega, ¿verdad? No, Sí, yo creo que igual. Buscando la lucha, ¿no? Igual, sin problemas, igual yo creo que con 8,000 pesos sabiéndolo puedes, o sea, sí, yo creo que sí da. O sea, Ok, correcto. Yo regularmente lo divido en categorías muy simples como alimentación, vestido, habitación, transporte, educación y vacaciones y diversiones, ¿no? perfecto. Entonces, si nos vamos al siguiente rubro que es vestido, yo pienso que ya pasaste esa etapa, ¿no? Donde traes la polo y donde traes no sé, los tenis de último modelo que cuestan un dineral. Yo creo que ya ahí debes de tener un poco más conciencia a tus 65 años. Y creo que ya no necesitarías tanta ropa, ¿no? Pienso yo que como para qué, ¿no? Bueno, pues sí, pensando sí, actualmente, bueno, personalmente yo sí he pasado por unos lapsos de 6 meses sin comprarme una prenda de ropa. O sea, creo que, y realmente si lo pones así, que 2,000 pesos al mes, estaba diciendo, pues vendo al año 24,000 pesos, creo que es, bueno, personalmente, habrá gente que dirá menos o más, pero personalmente a mí se me hace una cantidad considerable, o sea, bastante adecuada. Incluso hasta le podría decir menos, pero pues se podría decir para 2 personas, 12 va. Va, entonces 2,000 pesitos al mes, 2 personas. Claro que como es un gasto variable, pero Sí. estamos como pues, poniéndolo más fácil, ¿no? Pero bueno, 2,000 pesos ya pasaste la etapa de grandes marcas y eres más consciente, creo que es más disfrute. Y luego viene la parte de la ubicación. Aquí quizás vamos a ser más detallados y pienso yo, George, tú tienes 31 años, seguimos usando tu ejemplo. Pues bueno, creo que financieramente tenemos que ir creciendo, ¿no? Es como lo que tú decías, a lo mejor mañana tú ya tienes por ahí un emprendimiento que ahí va, ¿no? Y aparte colaboras con nosotros. Entonces, pues ahí vas mezclando los ingresos, vives con tu mujer, ella también labora, y pues bueno, ahí se van como mezclando la parte de la economía, ¿no? Sí, sin duda es una forma en la que pues vas llevando las cosas uno a uno y tratas de ir, pues, creo que hay veces en las que los 8,000 pesos, o sea, pensar que con 8,000, 10,000 pesos vas a poder ahorrar, pues puede ser quizás una ilusión, quizás sí es una realidad, pero pues es más fácil ahorrar cuando ganas 18 o 25. Claro. Entonces, al aumentar tus ingresos, muchas veces podemos pensar que sabemos que no es fácil, Sí, pero pues creo que esa es la clave para poder hacerlo, porque realmente tratar de comprar una obra en una cantidad muy corta, pues sabemos que hoy en día es difícil y cuando las cosas suben de un día para otro, los precios pueden ser variables, puede ser complicado. Entonces, sí, sin duda creo que puede ser bien llevado de esta manera. Entonces, si nos vamos a la parte de habitación pensando en que hiciste las cosas bien a tus 65 años, Y por lo menos si no, tu mujer pues, ya tiene algún bien, o debería. correcto, ¿no? Ahí voy, pues obviamente ya seguramente podrás tener quizás, digo, voy a quitar esa carga, ¿no? Que ya no tengas ni renta, ya vamos a ponerla más fácil, que ya pagaste tu hipoteca y que solamente te va sobre servicios al Ciudad de México. ¿Qué te parece, George? Unos, no sé, 700 pesos de luz mensuales, o sientes que Ciudad de México, pues, Sí, 700, creo que 700. ok, 700 mensuales, lo hagamos en 700. ¿El agua qué te parece en una quiniela? Pues sí, ese es barato de agua, pero sí, 500 pesos está Perfecto. promedio para no irnos ni a Polanco ni a la zona norte. ¿El celular qué te parece? No sé si sean unos 700 pesos por cada uno de ustedes, que serían unos 1,400 pesos al mes. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que ahí de teléfono iba a ser tantas opciones últimamente. Las telefonías celulares han entrado mucha competencia y yo creo que pues puedes partir desde 300 pesos en un amigo kit de Telcel que te dé 30 días, llamadas, mensajes ilimitados y pues te da 5 gigas. Digo, creo que pues hasta para el trabajo puedes rendir en la mitad de eso. Creo que 300, 400 por persona para mí sería como de teléfono. Hasta yo creo que hasta te puedes gastar menos. Bueno, el Luisito Comunica, saludos. Pero sí, poniéndole entre 300 y 400 por persona, creo que se puede hacer algo bien. Ok, entonces pondríamos como 800 pesos en telefonía celular, ¿no? Gas, no sé si te parezca unos 600 pesos. No me estoy tirando a vapor. Sí, ¿no? Y como sabemos, puede ser variable, puede ser que unos meses más o menos, que tengas gas natural y digas, sí, yo pago 150 al bimestre,
o que quizás el gas LP te salga más caro. ¿Ok? Pero pues sí, unos 400, 500 pesos viendo variable. Ok. La verdad es que yo pago muy poquito de gas, pero porque tengo estufa. Ok. Estufa eléctrica. Oye, George, otra pregunta clave, pues viene el tema de, pues no sé, yo siento que ya cuando tienes 65 años la gente ve más televisión, ¿no? Porque pues es la parte cómoda, es la parte nos guste o no, habrá quien sí le guste o no, pero pues seguramente si vemos las encuestas nos vamos a dar cuenta que pues, los abuelos están muy pegados a ver las noticias o ver Netflix o ver o escuchar un rato la música de Spotify. Algunos. El cable, pero algún Y el cable, toca este tema de que, porque el cable tiene como los canales que quieres ver de el de películas, los deportes, ¿no? y todo como lo ¿No? tradicional, que les gusta los 75, quizás ese consumo cambiará con el tiempo, pero yo creo que hasta hoy el cable todavía es Sky, Todavía. la televisión sigue Todavía se siendo vuelve interesante, ¿no? Todavía rentables. Ahí, ¿en qué te gusta un 700? No sé. Pues considerando 3 plataformas, pues en 500 pesos. Ok. Y pues puedes considerar una plataforma y un servicio de internet. Yo creo que 600 pesos, 700 pesos podría ser. Correcto, George, 700 pesos. Y mantenimiento de tu casa, pues digo, por lo menos un portero que te habla cuando llegues, ¿no? ¿Qué será? Servicio de mantenimiento, o si vives en algún lugar que es calle abierta, pues tienes que en algún momento manchar algo, ¿no? O sea, Sí. tienes que tener considerado que algo vas a tener que gastar, que vas a tener que gastar. Entonces, pues sí, unos 1,000, 1,500, Perfecto, ¿no? unos 1,500 pesos. No estás pagando renta, no estás pagando hipoteca, pues digo, El 1,500 pesos. mantenimiento del hogar. Y si ustedes opinan lo contrario, pues pongan en los comentarios. Cuando podemos decir, no, yo me acabo de gastar, pues no sé, en un arreglo 40,000 pesos, sí, pero esos arreglos no se hacen todos los años, ¿no? Correcto. Entonces, pero punto interesante, ¿cuánto gastan ustedes en mantenimiento los que son dueños de inmuebles? ¿Cuánto gastan en mantenimiento en un año? Y pónganlo abajo en los comentarios. Correcto. Vamos a un predial que pues vamos a calcularlo, que sea anual de 12,000 pesos, me estoy yendo bajito, Ok. y vamos a ponerle 1,000 pesos mensuales, George. Ahí sí no me ha tocado pagar ningún predial, pero Vamos a ponerlo así. Venga, este es un tema, ¿eh? La parte de trabajadoras, ¿no? Que te ayudan mucho en la casa, o sea, todas las labores, la verdad es que es todo un tema, entonces creo que sí, a esa edad deberías tener ayuda, ¿no? sí, sin duda. ¿No? Y yo creo que muchas veces, pues, por lo menos la ayuda de un día o dos, y yo creo que en promedio gastas por día unos 400, 600 pesos una vez a la semana. Yo creo que mínimo para una persona grande en un departamento con una vida, volvemos a la parte de que ya no tan ostentosa, ¿no? Porque en una casa gigante para esa edad, pues puede ser complicado, escaleras, pisos, pues creo que a los 65 años no es tan necesario. Volvamos a una vida, unas decisiones inteligentes para el futuro es una casa cómoda de un piso, una planta, 150 metros cuadrados, jardín, hasta quizás más jardín que construcción, puede ser, con decisión inteligente, pero pues 400, 600 en promedio para limpieza a la Por día, semana. ¿no? Por día. Y que vaya una vez a la semana. Ok, una, dos, si quieres le ponemos dos para 500, 1,000, unos 4,000 pesos, ¿no? Al mes, estamos hablando de 4,000 pesos. Y luego ven la parte de médicos, George, ¿no? Son médicos, pues, por lo menos yo creo que le tendríamos que poner una miletita a cada uno, ¿no? Sí, sí, por 1,000 o 2,000. 2,000 O esa enfermedad de uno, no sé, entre que si termina ahí, pues pueden ser 1,500, 1,000, pero si tienes que ir a alguna terapia, Correcto. alguna cuestión extra, pues sí te gastas 6,000, 7,000, que como decimos, no es algo que sea anual, que sea mensual. Correcto. Entonces, se programa manualmente. Muy interesante el numerito que nos va a dar, porque si te estás dando Era cuenta, lo que quería. lo dijiste muy bien, George. No se trata de tener una super casa cuando eres grande. Literalmente no hagan eso, están tirando lana, o sea, no tiene sentido pagar tanto mantenimiento. Hay gente que tiene una casa muy Y grande. pues si vas a estar solo, quizás ni tienes 10 minutos y vienes con todos tus hijos, pero pues eso tienes que pensar a futuro, ¿no? Correcto, muy bien, George. Y luego la parte de medicamentos, ¿qué te parece si le ponemos, pues no sé, unos 500 pesos por mes, ¿no? Y bueno, pues pongámosle varios otros 2,000 pesos, ¿no? Y cerremos la parte de habitación, que es prácticamente mantener tu casa, transporte, no sé si estés de acuerdo, 1,000 pesitos de gasolina a la semana. Sí, creo que es considerable y también a esa edad, pues realmente ya no vas al trabajo, quizás includas en esos 1,000 pesos, que son 4,000 mensuales, pues yo creo que con 2,000 pesos puedes llenar el tanque quizás 2 veces, Correcto. 1,5 veces, Correcto. y pues puedes andar bastante tiempo y se te puede guardar para un poco de refacciones del coche, no sé, creo que 1,000 pesos al mes, 1,000 pesos a la semana, a la semana, perdón. que son a la semana. 4,000 pesitos a tu edad, ¿no?
Y luego viene como las vacaciones y diversiones. Yo metería aquí un poquito como la combinación de hacer ejercicio, George, que altamente recomendable, ¿no? Digo, y si no, pues nada más te pones tus shorts, tus tenis y te sales a correr, ¿no? Ese es muy barato, pero bueno, la convivencia del club y luego, pues que no sé, unas 2 comiditas al mes. El disfrute también en esa etapa es importante. Claro, las redes sociales, vamos, es súper importante cuando eres grande. ¿Qué te gusta, George? Es que sí tenemos que calcularle. Es que una comida de dos, de a mí toca, es como mínimo en Ciudad de México, un restaurantito ahí, de mesón. ¿Qué te parece? 600, 300. Es lo que yo pensé, ¿no? Sí. Entonces, si le metes aquí, son 1,200 y luego 1,200 lo multiplicas por 4. Estás hablando de 4,800 pesos, George, ¿no? ¿Qué puede ser una combinación? Quizás Sí, entre que 2 veces la comida, 2 veces al club, visitas. sí, en 6,000, ¿no? Hay que divertirse. Y bueno, llegó el punto final, George. Vamos al numerito. El numerito que tú vas a necesitar, pues como mínimo, que me parece, vamos, bastante moderado. No andaban tan lejos, cuando vamos a los videos de la calle. Repetimos, 8,000 pesos de alimentación, 2,000 de vestido, 12,200 de la parte de habitación ya teniendo casa y vamos, que no tienes que pagar renta o hipoteca, transporte 4,000 pesos y la parte de vacaciones y diversiones, estamos hablando de 6,000 pesos, vamos a ponerlo bien, 6,000 pesos, entonces el numerito es el siguiente, educación, pues ya no tienes chavos, algo que tú quieras meterle algo, da una suma total de 32,000 pesos. 32,000 pesos que necesitaría mes a mes a mis 65 años Claro. para poder vivir. Ok, y pues por lo que entiendo, a mis 65 años, esa cantidad, y ahora sí que regresábamos al principio de este podcast, que es por lo que iniciamos hablando. Si yo, en dado caso, si yo tuviera 5 millones, ¿me alcanza para esa pensión o no me alcanza? Qué buena pregunta, George, ¿no? Porque esa es una pregunta muy interesante. Aquí me gustaría agregar algo que se me hace, ahora sí que para todas las personas que nos escuchan o que nos ven, ya sea a través de video o de podcast, un dato muy interesante en esta calculadora, ¿no? Aquí ya nos arrojó el número, aunque esta calculadora te va a servir mucho para hacer una proyección de cuánto gastas hoy, tenemos que ir a otras calculadoras para lo que tú quieres hacer. Esta calculadora está pensada para hacer presupuestos, altamente recomendable. Repito los datos para la jubilación: alimentos 8,000, vestido 2,000, habitación que tiene que ver con todos los servicios 12,200, transporte, gasolina, refacciones 4,000 al mes y vacaciones y diversiones 6,000, nos da un total de 32,000 pesos, ¿no? Esta calculadora está hecha para hacer tu presupuesto de ingresos y egresos. Acuérdate de esta parte que siempre me gusta explicar. Primero saber cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto te queda, y entonces a ese lo conoce, que aquí viene la calculadora, como flujo efectivo, y de acuerdo a cómo muevas ese flujo efectivo es que tu futuro va a ser mejor. O sea, te lo vas a gastar o lo vas a invertir, ¿no? Ahí es como los temas centrales de un buen manejo de presupuesto. Pero si te gastas más de lo que ganas, pues ya sabes lo que pasa, ¿no, George? Pues sin duda, se crea inflación. Correcto. En tus finanzas. Correcto. Ahora, fíjate bien, para tener esos 32,000 pesos, George, que sería la primera parte, ahorita vamos a los 5 millones, 32,000 pesos que necesitas para jubilarte. Tú tienes 31 años, para llegar a los 65 te faltan 34. Correcto. Y necesitas 32,000 pesos. Tenemos que aplicarle una inflación de esos 32,000 pesos durante los 34 años. Okay. Déjame decirte que la renta que tú vas a estar, George, ya con inflación es de 121,418 pesos. Bastante. El impuesto más caro es la inflación, queda claro. Y si lo quieres... A seguir viviendo como vives hoy. Ok, de acuerdo. Y si lo quieres pasar a millones de pesos, necesitas, George, 24 millones de pesos. No, pues no, 5 millones. Ni dirían por ahí, ni para muela, chaparro. Ahora sí, que es muy interesante lo que me acabas de preguntar, que ¿cuánto equivalen 5 millones dentro de 31 años? ¿Qué renta te va a alcanzar? Bueno, déjame decirte que 5 millones ahora va al revés, ¿no? Le vamos a aplicar una tasa de
inflación del 4%, que aquí están viendo la calculadora de valor presente, también la tiene en nuestro sitio. Durante 31 años, esos 5 millones con esa inflación van a valer, ¿cuánto crees, George? Como unos 12, 8, 10, no sé. No, 5 millones, ¿cuánto van a valer? O sea, Futuro, ¿no? más bien réstale, ¿no? O sea, ¿cuánto realmente van a valer 5 millones? Ok, sé que sí, unos, ¿cuánto tiempo dijiste? En 31 años, que llegas a 65, con una tasa de inflación del 4% proyectada. Del 4, como unos 2. Ok, 1.482.000 pesos. O sea, literalmente el dinero se depreció casi 3.5 millones de pesos. Eso es lo que va a valer. Literalmente 5 millones es una proyección de... Pero si esos 5 millones los tuviera hoy a mis 31 y me los gastaran a los... Pero no, más bien esos 5 millones los tuvieras hoy, entonces, esos 5 millones los tuvieras dentro de 31 años, equivalen a 1,5 millones de pesos de hoy. Sí, ok. ¿Sí? Ahora, ¿con qué renta obtendrías? Con esos 5 millones. Con esos 5 millones de pesos obtendrías una renta que está en la otra calculadora, con un proyectado de un portafolio del 6%, 7,500 pesos. O sea, el salario mínimo. Mandarías el salario Abajito el salario mínimo de hoy. De hoy. Entonces, pues eso es importante, George. Y esto creo que es muy importante volviendo a los 32,000 pesos que tú requieres para tu jubilación. Muchas veces te presentan proyecciones de 5 millones, 7 millones. La verdad es que no te va a alcanzar, George, ¿no? No estoy diciendo que esos 5 o 7 millones sean malos, todo lo contrario, porque aparte va a sumar. Claro. Pero si tú quieres saber el dato exacto, pues que tu asesor te dé una buena proyección. Si tú quieres esos 32,000 pesos, necesitas 24 millones de pesos, George, ¿no? Entonces, eso es más realista, ¿no? Y siempre, como dicen, es mejor saberlo a los 31 que enterarte a los 60. Que enterarte que los 5 millones de pesos te van a una renta de 7,000 y que tú pensaste que ese ahorro que tú hiciste por los 5 millones te iban a dar los 32. Touch. No es así. Sin duda. Entonces, literalmente no es así. por eso les vamos a dejar abajo el link para las calculadoras financieras, que creo que es una herramienta muy importante para que se eviten sus cálculos, vean si me alcanza, ¿no? Cuánto necesito, cuánto puedo invertir, ahí viene todo. Correcto, George. Así es que, pues creo que fue un gran podcast, ¿no? El retiro en México. Creo que sí hay que prepararse. George, ¿qué opinas tú? Pues sí, yo creo que hay que perder como esa parte al no planear al futuro y querernos comer el presente hoy. Porque de alguna manera, si no tomamos decisiones inteligentes en el presente, pues con el tiempo nos va a ir costando más caro, ¿no? Creo que es como la parte de los préstamos, ¿no? Sacrificas dinero futuro y creo que es lo mismo no en el retiro. Estás sacrificando dinero presente y dinero futuro, dinero presente, y al futuro es muy más costoso, ¿no? Porque a fin de cuentas perdiste en el presente esa cantidad, pero si te hubieras dejado 10, 15 años, pues el motor del interés compuesto entiende que puede hacer la magia, ¿no? Y es lo que realmente hace el crecimiento y no estar gastando las cosas sin que el dinero crezca y siempre estar 30 y gastas 30, y 30 y gastas 30, o peor, ganas 30 y gastas 40, entonces... Correcto, complicado, pero bueno, yo siento que como bien lo dices, hay que ser realistas en los números. Paso 2, tener una disciplina, es súper importante. Tener un buen planeador financiero, un buen asesor financiero, que te dé datos muy contundentes para que precisamente te baje la información, pues, un poquito como la bajamos nosotros, ¿no? Muy detallada, y tomes, digamos, a lo mejor sin módulos de 5 millones y luego haz otros 5 millones y luego compres a lo mejor un activo que te va a dar otros millones. Todo suma, ¿no, George? Pero a fin de cuentas, llegar a esos... pues sí, literalmente 24 millones de pesos, ¿no? Para esos 32,000 pesos en los que podrías vivir bien en tu retiro. Sí. Pues sin duda, esta parte del retiro, espero les haya quedado más clara, sin duda me queda mucho más clara. Pues sí, muchas gracias. Es el segundo de, creo que son 19 podcasts que nos vamos a aventar. Ese es el objetivo. Todo el año, el lunes va a salir un podcast nuevo. Ya definiremos el tema del que sigue, estaremos definiendo los temas, pero van a ser muy interesantes, así es que pues muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Finanzas sin corbata, donde Jorge y Octavio se sientan a platicar sin tanto rollo sobre lo que verdad importa. Finanzas personales, retiro, metas financieras, inversión, ahorro, fondos indexados y claro, lo que pasa en la economía y cómo nos afecta a todos. Aquí no venimos a darte fórmulas mágicas, venimos a aterrizar el dinero a la vida real para que tomes mejores decisiones sin necesidad de traje ni corbata.